para abordar temas que nos interesan, que nos afectan, que nos preocupan. Lo que se vivió hoy día, particularmente en la región de Los Ríos, en Panguipulli, es un tema sumamente complejo, donde un funcionario policial que tiene todo el derecho constitucional y legal de portar armas, disparó en contra de otra persona, quien eventualmente se sentía agredida, ¿no? Esa era la explicación que se da en primera instancia por defensa propia. Una persona que estaba maniobrando unos machetes, que eran un poco de utilería porque son de estos que hacen equilibrio, ¿no? En los semáforos, la esquina, en fin. Pero esto nos lleva, si vamos muy finamente a hilar, a hablar del nivel de estrés que se está viviendo en distintas áreas, particularmente en la zona macro sur del país, donde hay una tensión social, delictual, política, muy, muy intensa. Para hablar de ese tema es que hemos invitado al psicólogo Claudio Cornejo, quien está en contacto con nosotros, y agradecemos la gentileza de estar acá en la radio. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Mauricio, muy bien. Aquí para comentar un poco lo que tú planteas. Sí, gracias por recibir nuestro llamado, Claudio. Es un tema porque me da la sensación de que nadie quería que esto se fuera de las manos como se fue. Absolutamente, pero hay un momento donde el ser humano se va a un blackout y genera este tipo de hechos, ¿no? Sí, y como decías tú, nos pasa muchas veces, solo que esto es de connotación social, en donde uno ve claramente alguna injusticia, algo que no está funcionando bien, pero lo vemos a diario en nuestras propias reacciones también, producto del estrés, producto de la pandemia, producto de la cultura, producto de los criterios con que funciona Carabineros, producto de las injusticias, es decir, producto de no poder aprender o que no nos han enseñado a manejar el estrés o a enfrentar la vida de una forma distinta. Este caso, por ejemplo, ¿cómo tú lo logras analizar? ¿Cómo lo ves desde afuera? ¿Cómo lo ves como profesional, como psicólogo? Porque estamos viendo una persona que está haciendo un trabajo en una esquina, digamos, de malabarismo, que trabaja, vive la propina, pero en definitiva un artista porque está haciendo un trabajo un tanto más artístico. Y vemos a otra persona que está haciendo su trabajo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Ahí hubo un encontrón cuando hubo un momento de fiscalización. ¿Qué pasa ahí? Si uno lo mira desde la psicología, desde la neurociencia, desde la biología, obviamente hay dos personas que se enfrentan con temores, con sentirse vulnerados, sentir que me están pasando a llevar, y cada uno desde lo biológico sube un nivel de estrés al máximo en donde pierde la capacidad de pensar o razonar, y obviamente quien va a perder esta historia es el que tiene menos posibilidades de defenderse, que es el joven, porque la otra persona está con un arma, con una pistola. No podemos meternos en la interioridad del carabinero y del joven, pero obviamente hay una situación de poder en donde uno va a poder manejar la vida y destruir la vida del otro. Pero internamente, ¿qué habrá pasado en cada uno de los dos? En cada uno de los dos se apoderó un miedo, porque hay otros dos carabineros, por lo que sé, que no actúan, es decir, logran mantenerse desde un ángulo distinto. Tampoco ni siquiera alcanzan como a poder frenar la situación. ¿Qué pasa con esos 4 personas que están en esa situación de estrés al máximo, en donde obviamente la lógica dice que el carabinero debiera tener un gran nivel y un gran manejo del estrés, porque ellos están en teoría preparados para enfrentar situaciones de riesgo, lo que deben tener un autocontrol mucho mayor que en este caso el joven, que puede ser impulsivo, que intenta irse encima del carabinero, qué sé yo, pero tiene 24 años, es un jovencito, digamos, y como dices tú, con armas que son de utilería, porque no son para matar, sino para un show.
Oye, bueno, hay muchos auditores que nos dicen, bueno, qué extraño, comiencen con estas teorías de que por qué no estamos informando lo que está ocurriendo en Coyipulli. Recordemos que tenemos precisamente a nuestro compañero de labores, Hugo Viedo, allá en la región de Los Ríos, nos ha informado intensamente durante todo el día y bajó mucho la actividad. Había algo de gente en la calle, pero ya todos los incidentes se habían detenido, había un comité operativo de emergencia en la zona y todo lo demás. ¿Qué sucede, Claudio, cuando uno se va hace blackout, cuando uno se va a negro completamente? Porque uno podría pensar, si tú tienes esta suerte de herramientas que son de utilería, ¿no? Machete o no, ¿en qué momento él se atreve a tratar de agredir al policía, considerando que tiene una pistola? ¿Y en qué momento el policía dice voy a percutar el arma sin medir consecuencias? Yo creo que hay un momento donde la adrenalina te quita cualquier tipo de racionalidad. Y eso pasa en cualquier momento de la vida, y eso hay que tener cuidado cuando te llega, ¿no? Porque ahí uno no dimensiona lo que hace. Exactamente, porque en esos momentos se activa un sistema de emergencia que tenemos todos los animales, en donde, tal como señala, la adrenalina hace que se desactive la capacidad de raciocinio, perdemos la capacidad de razón. Y pongamos un ejemplo muy simple, que hoy día lo conversaba con una paciente. Cuando uno tiene miedo, especialmente las mujeres, los hombres tenemos otro tipo de miedo, pero miedo a los ratones, a las arañas, a las culebras, cuando se activa ese miedo a una cosa tan ridícula que podría ser un ratón, una araña, la capacidad de razonar desaparece y uno termina siendo ridículo frente a situaciones como esas. ¿Por qué? Porque se activa el sistema de emergencia que nos va a proteger de posibles agresiones que van a destruir este organismo biológico. Y cuando se activa la amígdala, que es una parte del cerebro, y te va a proteger, obviamente necesitamos reaccionar de una manera muy, muy rápida, inhibiendo la capacidad de razonar, que es más lento y que va por un camino totalmente distinto al otro. Porque para activar esta posibilidad de protegerme de un peligro inminente, necesito la adrenalina para generar mayor cantidad de energía en los músculos, mayor cantidad de bombeo de sangre, etc. Y cuando estoy usando la razón, ese mecanismo no se va a activar. Por lo tanto, es uno u otro en situaciones de estrés. Y es ahí cuando vemos que las dos personas llegan al límite, cada uno con sus propias armas, digamos, que son desiguales. Oye, bueno, hay auditores que me dicen que, claro, backup suena ciútico. Sí, claro, es cuando uno se va a negro, ¿no? Cuando uno no ve, solamente se ve rojo todo, digamos, y hace cosas que dentro de la lucidez no haría. Y de ahí se explican muchas acciones del ser humano en algunos momentos de tensión y estrés que después absolutamente podría hasta arrepentirse, ¿no? ¿Qué se puede hacer para evitar ese segundo y ese instante donde se pierde el control, precisamente? En cualquier área de la vida, o sea, desde que uno cuando lo increpa a la esposa, digamos, para no decir algo que se va a arrepentir, hasta este caso que uno percute un arma, digamos, y le cobra la vida a otra persona. ¿Qué hacer? Bueno, como dices, todos los días nos sometemos a situaciones como esas. En el caso de los hombres tenemos pocas habilidades para reconocer esas emociones, porque tenemos que partir de que estamos en situación de peligro. El cerebro dice estamos en peligro, y frente al peligro tenemos la posibilidad de atacar, quedarnos paralizados o arrancar. La idea es contactarnos con la emoción que está viniendo, que se expresa en cosas físicas. Es decir, hay cambios en la respiración, viene calor, siento que esta situación es injusta y tengo que defenderme. Es decir, en esos primeros atisbos de esta situación de alerta, quizás respirar lento, quizás salir de ese juego, porque comienza un juego de ping-pong en donde alguien me dice algo y yo respondo algo. Cuando empiezo ese juego de ping-pong, obviamente si tengo poco control emocional o soy muy impulsivo, ya la situación está perdida. Es decir, cómo estar respirando lento, la respiración lenta, y hacer tal como lo digo. En este caso, lo que pueden ver es disminuir la respiración, que sea muy lenta, muy pausada, porque fuerzo a que el corazón empiece a trabajar más lento. Estoy haciendo que la adrenalina disminuya y el nivel de estrés empieza a bajar. Con ese ejercicio durante unos segundos,
la corteza frontal, la capacidad de pensar, otra vez recupera su poder para poder entender lo que está sucediendo. Vuelvo a tener control sobre mi organismo, porque si eso no lo logro manejar, obviamente aparece este sistema que va a frenar toda posibilidad de razón. Si Claudio, eso lo empezamos a practicar... Porque precisamente todo este incidente además se genera cuando hay una discusión tremenda que tiene que ver una modificación y una reestructuración de las policías. Entonces esto digamos, le echa más sazón, digamos, a esto que ya estaba un tanto convulsionado. ¿Debieran tener una preparación especial para manejar esos momentos de estrés, digamos, quienes tienen la posibilidad de portar armas? Y lo pregunto porque ellos son los que pueden, los que dejan... a ver, yo he conocido historias... por ejemplo, habitualmente, cuando hay violencia intrafamiliar y hay involucrado un integrante de la Fuerza Armada, que pocas veces se publican, siempre el tema del arma es un tema para las parejas, digamos, para ellos, ¿no? Hay una obsesión con el uso, la amenaza del arma. Poco se sabe de esto, pero habitualmente suele ocurrir. Hay un tema que hay que hacer una selección distinta, hay que trabajarlo distinto, hay que prepararlo distinto. ¿Qué crees tú? Sí, obviamente hay que prepararlos desde el punto de vista de lo que estamos planteando, cómo hacer que tengamos ese autocontrol necesario, en donde podamos discernir en fracción de segundo. El carabinero aparecen 5 tipos con pistola y hay un niño entre medio, y en fracción de segundo tiene que ver si dispara, no dispara, si dispara o no, si puedo poner en riesgo la vida del niño, si es necesario disparar, cómo. Es decir, eso en fracción de segundos tiene que poder decidir, y en eso deberían estar preparados. Hay unos videos en YouTube en donde se habla cómo se ponen los comandos relacionados precisamente con este tema, y una de las pruebas en los comandos en Estados Unidos, según lo que plantean ahí en ese tema de neurociencias, es meter en una piscina de 3 metros más o menos al que va a ser graduado en su examen final, y está amarrado y hay el instructor lo tiene afirmado, le sacan el tanque de oxígeno, y el futuro graduado, el alumno que está en su examen, tiene que ver cómo sale esa situación, porque obviamente el miedo se va a apoderar de él, y si se apodera va a hacer cualquier puntera. Entonces, tener esa capacidad de tener autocontrol suficiente para poder salir airoso de eso sin hacer tonteras, sin descontrolarse. Todos debieran tener, pero no solo la Fuerza Armada, porque obviamente ellos manejan armas, y la guerra siempre va a ser desigual, o la injusticia va a ser desigual porque tienen el poder. Pero, como decías tú, en el esposo que tiene este descontrol y termina matando a su señora, que es lo más común, pasa exactamente lo mismo. Como él siente que está siendo atacado y ataca, usando todo el poder, y obviamente se activó ese mecanismo en donde ya no pienso. Después me arrepentiré, pero en ese momento ya no estoy ahí con la capacidad de razonar. Y el otro día en un tema lo conversábamos, la educación que recibimos no apunta a lo socioemocional, que son los criterios que se están usando a nivel internacional dentro del aula de clases. Quizás ahora va a ser un momento en donde podamos trabajar lo socioemocional, dado la pandemia, en donde los contenidos, entre comillas, que se hablaban antes cuando éramos chicos y que se transformó en objetivos, ahora debían estar todo eso al servicio del desarrollo socioemocional, que es el gran tema, es decir, este descontento social, el quemar la municipalidad. ¿Quién quema la municipalidad? En Panguipulli, es gente controlada, son locos, son revolucionarios, es gente que está haciendo justicia. Es decir, podemos decir cualquier cosa según de dónde lo miremos, de derecha, de izquierda, de centro, de cualquier ángulo, podemos decir que está muy bien o que está muy mal. Sin embargo, a la base está esa sensación de que están cediéndome y debo defenderme, porque el ser humano, la empatía tiene que ver con eso. Cuando veo que a otro le pasa algo, solidarizo. Que lo han usado mucho también los delincuentes cuando son pillados y dicen me están matando y gritan, porque despiertan la solidaridad del público. Pero ¿por qué? Porque tenemos estas neuronas espejo, que cuando veo que alguien sufre, tiendo a empatizar con esa persona. El mismo mecanismo. Estamos conversando con el psicólogo Claudio Cornejo acá
en el trasnoche de la radio. Claudio, yo creo que aquí hay dos elementos que me parece interesante analizar. Primero, claro, esto fue la mecha que gatilló una explosión, como quemar la municipalidad y todo lo demás. Panguipulli y otros edificios públicos resultaron dañados. Una cosa, ¿qué pasa en la sociedad hoy día? A lo mejor un tema más sociológico para analizar. Que alguien no quiere entregar su carnet para ser controlado, a pesar de que a lo mejor era conocido, porque seguramente estaba todos los días en el mismo semáforo. Panguipulli no es muy grande, no deben ser muchos los malabaristas que están con machete, etcétera, ¿no? Pero no quiere entregar su carnet o elemento para identificarse. ¿Y qué pasa de que alguien que tiene un arma dispara durante el día con el riesgo que la bala loca podría arrancar para un niño, para un inocente, etcétera? ¿Qué está sucediendo? El nivel de la tensión ambiental, imagino que también es protagonista ahí, ¿no? Obviamente, la pandemia ya ha dejado la escoba, el estallido social ha dejado la escoba, venimos con injusticias que cada uno vive en mayor o menor grado, y también aquí aparece quien se intenta imponer de alguna manera sobre otro para poder validarse, porque el tema es, me siento tan poco validado socialmente, siento que me han pasado a llevar en un montón de cosas, que cada uno intenta validarse como puede, ya sea a través de un discurso, a través de la prensa, a través del poder político, a través de ser jefe, a través de ser jefe de hogar o jefa de hogar. Es decir, cada uno ya no logra llegar o no logramos llegar a conversar, sino a tratar de imponer lo que yo creo que es correcto, porque obviamente pierdo la capacidad de reflexión y estoy en una lucha a muerte por querer sobrevivir. Y es por eso entonces que el estrés se expresa de múltiples maneras, pero generalmente atacando, sobreviviendo, destruyendo y no abriéndome a conocer al otro, a entender que yo me puedo equivocar, que lo más probable es que me esté equivocando. Yo como psicólogo con pacientes, ¿cuántas veces me estaré equivocando en lo que digo o en la orientación que doy? Pero eso permite, yo hablar con un paciente precisamente este tema, abrirnos a la posibilidad de que podemos estar muy equivocados, porque cuando tengo esa posibilidad de sentir que estoy equivocado, se me abre la perspectiva de ver múltiples posibilidades frente a mí. Cuando creo tener la razón, no doy cabida a otras posibilidades. Pero ese que podríamos llamar acto de humildad significa precisamente cómo bajo el nivel de estrés para salir al encuentro de otros. Y es muy simple, digamos, está en lo más básico de las relaciones familiares y de amistad. Y de ahí nos construimos. Oye, entonces, cuando vemos estos ejemplos, es precisamente parte de lo mismo, de la base. Fíjate que lo claro acá es que aquí hay dos familias que fueron destruidas completamente. La familia de este joven y la familia del carabinero, independientemente de lo que la justicia vaya a resolver, esto los va a marcar a ambas familias para siempre. Suena súper injusto para todas partes, porque yo acá tenemos un tremendo debate por el WhatsApp. Alguno dice, oye, pero si a ti te atacan con un machete tú vas a responder, y otro dice, no, pero es que la proporcionalidad de la defensa era distinta. Bueno, aquí yo creo que no hay alguien que tenga la razón. Aquí hubo un incidente que no fue bien manejado y que generó lamentablemente una tragedia, porque eso es una tragedia que gatilló una suerte de efervescencia social y todo lo demás. Y yo creo que de ahí, como medio de comunicación, la responsabilidad nuestra es tratar de establecer con paños fríos cuál es la objetividad de los hechos también, para poder esclarecer cada uno de ellos. Aquí hay hechos objetivos. Mañana será formalizado, o sea, pasará a control de detención el carabinero. Lo más probable es que sea imputado por algún cargo, digamos, producto de la muerte de este joven. Acá hay un joven que era un joven artista que hacía trabajo en los semáforos de esquina, que puede haber cometido algún error en la vida, pero que fue muerto, digamos. Yo creo que nadie es justo que se le quite la vida, quien sea, ¿no? En términos generales. Entonces, yo creo que la invitación hoy día es que le demos dos vueltas a este hecho, porque en cualquier momento, fíjate que nosotros nos podemos transformar en víctimas o victimarios, sin querer serlo. Podemos ir manejando por la calle y se nos cruza alguien en bicicleta y lo atropellamos y le damos muerte y terminamos presos. Y nunca cometimos nada, nunca nos robamos un dulce en el supermercado, nada. Y viceversa, tú puedes ir tranquilamente por tu vereda, en fin, y llega un tipo ebrio y con el auto te atropella y te quita la vida o te deja lisiado, en fin. Yo creo que
la reflexión un poco nos debiera invitar a eso, ¿no? A cómo enfrentamos el día a día con responsabilidad, con templanza, con sabiduría, con mesura. Sí, porque tú dices, por WhatsApp pueden estar todos transformándose o transformándonos en jueces de una u otra parte. Pero ese es el conflicto que tenemos en nuestra sociedad, que todos nos transformamos en jueces y no nos miramos a nosotros. Es decir, algo de carabinero tenemos en nuestra familia, en nuestra vida personal, algo del joven tenemos en nuestra vida familiar, en mí mismo. Es decir, en nosotros cohabitan esas dos fuerzas, esos dos conflictos, el de ser agresor y de ser agredido. Pero cuando logramos descubrir que esas cosas están en nosotros, ya no somos jueces, sino que empezamos a reflexionar cómo puedo ser mejor, para, tal como dices tú, Mauricio, entender el fenómeno de que, independiente de lo que pasó, que lamentablemente se dio justo ahí, a esa hora, Carabineros y el joven, quedan dos familias dañadas, destruidas, marcadas. Y ese es el gran tema. No es el tema del carabinero y el joven, que es lamentable, pero el tema es cómo esas familias viven, cómo aprenden a vivir, cómo aprenden a reconciliarse consigo mismos y con la sociedad, y cómo nosotros aprendemos a reconciliarnos con la sociedad. Claudio, te quiero agradecer la gentileza de darnos el tiempo de conversar y que nos permita reflexionar frente a este tema. Yo quiero invitar a nuestros oyentes que puedan ingresar a nuestro sitio web biobiochile.cl. Ahí hay videos, hay imágenes, hay reacciones, tanto la versión de la policía como también de la gente y del mundo político, en fin, para que usted se informe y también pueda crear su propia opinión frente a este hecho. Creo que ese es el objetivo y la responsabilidad nuestra. Te mando un abrazo, Claudio. Muchas gracias. Que estés muy bien, Mauricio. Hasta pronto. Bueno, Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, digo nuestro psicólogo porque él, como auditor de la radio, también profesional, ha querido aportar a estos trabajos diarios que realizamos acá en el Trasnoche de la Radio. Lo escucharon acá en Bio Bio. La mejor parte del día, el Trasnoche de la Radio, con Mauricio Barrientos. Más 569-9200-7888. La verdad